Me dice siempre, Yuli, si se ve el compartimiento de la pantalla. Ok. Bueno, el contenido de este día es el 2.1, el paralelogramo. ¿Alguien recuerda qué es el paralelogramo de ustedes dos? ¿Cuál es la definición de paralelogramo? Bueno, un paralelogramo es una figura plana y tiene las siguientes características. Es que todos los lados opuestos son paralelos 2 a 2. Un paralelogramo es un cuadrilátero. Sí, es una figura plana, un cuadrilátero, una figura plana que consta con las siguientes características de que sus lados opuestos son paralelos. Por eso el nombre de paralelogramo, porque dos de sus lados opuestos son paralelos. Y bueno, aparte de esas definiciones se cumplen una serie de propiedades. Analicemos el problema inicial. Encuentra la siguiente imagen las figuras planas llamadas paralelogramos. Explica la razón por la que se llaman así. Bueno, y bajo la definición que les acabo de explicar, ¿qué figuras son paralelogramos? Bueno, pues sí, así es. Los soportes con, bueno, los soportes con la transversal, ¿verdad? Donde están los trampolines y con la línea que se puede formar en el suelo, el techo. Ahora vamos a ver, vamos a comenzar con Dana. Dana, mencióneme 3 figuras que sean paralelogramos que tenga en su casa, que usted observe en este momento. 3 ejemplos, deme. Una mesa rectangular. Ok, ¿qué más? Son solaires. O bueno, sí, tiene forma rectangular también. Y es un paralelogramo. Ajá, otro ejemplo. Ajá, televisor es un paralelogramo. Sí, muy bien. Vamos, Yolisa. Ahora le toca a usted. Una cama, sí, es un paralelogramo. El lavadero de la pila, sí. Y el televisor, muy bien, excelente. Bueno, vean que este contenido es bastante sencillo, pero siempre era interesante, ¿verdad?, hacer la reunión y despejar cualquier tipo de dudas que se pueda generar. Y una cuestión bastante interesante también es que vean que el paralelogramo que está presente en diversas situaciones que podemos observar en nuestro diario vivir, ¿verdad? Ahora vean la conclusión. Un cuadrilátero que tiene 2 pares de lados opuestos paralelos se llama paralelogramo, que fue la definición que yo le di. Y bueno, otra cosa que tienen que hacer es lo siguiente. Recuerda que un rectángulo y un cuadrado también cumple con la condición de ser paralelogramo. Bueno, y si recuerdan, yo les dije, ¿verdad?, o cuando estuvimos estudiando los conceptos, ¿verdad?, de suficiente y necesario, pues les explicaba de que el cuadrado era un rectángulo especial. Bueno, y los rectángulos y los cuadrados son paralelogramos también porque cumplen con la definición de tener un par de lados que son opuestos paralelos. Bueno, bajo esas condiciones analicemos el ejemplo. En el ejemplo nos piden lo siguiente o nos plantean lo siguiente. En el paralelogramo ABCD mostrado a continuación, tomando la intersección de las diagonales en el punto O, observen el punto O, es el punto de intersección de las diagonales AC y BD. ¿Cuáles pares de segmentos y ángulos son iguales? Bueno, vamos a comenzar con todo eso.
Vamos a comenzar con la explicación porque creo que solo planteado ahí no lo van a ver, no lo van a entender de mejor forma. Aquí está construido el paralelogramo. Sí, es un paralelogramo con vértices A, B y C y D. A, B, C, A, B, C, D. Entonces, cuando se cumple de que los segmentos, los lados opuestos son paralelos y tenemos que estos otros dos segmentos, el segmento BC y el AD también son paralelos, significa de que si AD y BC es paralelo y AB y CD es paralelo, entonces se va a cumplir por ser paralelo, ¿verdad? Que AB es igual a CD. Es decir, de que los segmentos opuestos que son paralelos, aparte de ser paralelos, también van a cumplir que son de igual dimensión. Y también se va a cumplir que el segmento AD es igual al segmento BC. También recordemos que estuvimos estudiando congruencia de triángulos. ¿Cómo es el triángulo ABC con respecto al triángulo ADC? Bueno, sabemos de que este lado, que es BC, es igual a AD. El lado AB es igual al lado CD. Y el lado AC lo comparten. Entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. Esos triángulos son congruentes. Entonces significa que el ángulo B es igual al ángulo, este ángulo de acá, opuesto al vértice B, es igual al ángulo D. Ahora observen el triángulo ABD con el triángulo BCD. Los triángulos, ese triángulo, el triángulo ABD con el triángulo BCD. Son congruentes también, porque este lado de acá es igual a este otro lado de acá. Es decir, el lado AD es igual al lado BC. El lado AB es igual al lado CD. Y el segmento BD lo comparten, entonces son congruentes. Significa que el ángulo A, este ángulo de acá, también es igual al ángulo C. Por ser congruentes esos triángulos también. Bueno. Y este punto de intersección que está acá se llama O. Si seguimos utilizando las definiciones que tenemos en este momento, pues vamos a determinar lo siguiente. Vean que este ángulo de acá es igual a este otro ángulo de acá, por ser opuesto por el vértice. ¿Sí? Ahora también tenemos lo siguiente. Este ángulo que está acá es igual a este otro ángulo que está acá. Por ser alternos internos entre paralelas. Y este ángulo de acá también es igual a este otro ángulo de acá. Por ser alternos internos entre paralelas. Y este lado es igual a este otro lado. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, el triángulo BCO es congruente con el triángulo ATO por el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué va a significar? ¿O qué vamos a poder concluir? De que el segmento, vean bien, de que el segmento BO es igual al segmento OD.
¿Qué más tenemos? Observen. El segmento DC es igual al segmento AB. Vaya, veamos. Sí. Vamos a ver qué teorema podemos, qué criterio podemos usar para determinar que son congruentes. Bueno, ya terminamos que este lado es igual a este otro lado. ¿Sí? Y bueno, este lado es igual a este otro lado, en el triángulo ABO y el triángulo DOC. DOC. Este lado es igual a este otro lado. Ok, tenemos que este lado es igual a este otro. Este lado de acá también es igual a este otro lado. Ok, este ángulo de acá ya sabemos que es igual a este otro ángulo de acá. Y este ángulo de acá es igual a este otro ángulo de acá, por opuestos al vértice. Significa que este ángulo de acá es la resta de estos dos. ¿Sí? Ahora, observen acá. Este ángulo es igual que este otro, por opuesto al vértice. ¿Sí? Y este ángulo de acá es igual a este otro de acá. Entonces ya podemos utilizar, vean, este ángulo de acá es igual a este otro y este, entonces estos ángulos son iguales. Vean, este ángulo de acá es igual a este otro. Entonces por el criterio lado, ángulo, lado, tenemos que el triángulo ABO es igual al triángulo ODC. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ángulo es opuesto al vértice y este ángulo de acá es igual a este otro ángulo de acá. Entonces se va a cumplir que, que este ángulo va a ser igual que este otro. Entonces, por el criterio a lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, los triángulos son congruentes. Entonces significa que el segmento AO, por ser triángulos congruentes, es igual al segmento OC. OC. Entonces ya probamos que este lado es el segmento AO es igual al segmento OC. BO es igual al segmento OD. Y tenemos que los lados opuestos son iguales. Ahora observen lo siguiente. Este ángulo que aparece acá, ya dijimos que es igual a este otro ángulo que aparece acá por ser opuestos al vértice. Y este otro ángulo que está acá es igual a este otro ángulo que está acá por ser opuestos al vértice. Entonces, tenemos que el ángulo AOD es igual al ángulo BOC. El ángulo DOC es igual al ángulo AOB. ¿Sí? Por ser opuestos al vértice, se cumple eso. Bueno, y son esas características que quería que observaran, que se cumplían en los paralelogramos al trazar sus diagonales. Ahora nos queda resolver los ejercicios que se plantean, los ejercicios que se plantean en el lapicito, que están bastante sencillos. Identifiquen las siguientes figuras, cuáles son paralelogramos. Identifican las siguientes figuras, cuáles son paralelogramos. Justifica cada caso. Vaya, les daré 5 minutos para resolverlo y me los presentan, por favor. Y me dicen cuáles son paralelogramos. Solo me dicen qué literales son paralelogramos. Y yo los voy a corroborar. 5 minutos.